Vamos a continuar con esta segunda parte de esta clase que tiene que ver con la tercera parte de las 5 divisiones del litigio de pacto que encontramos en Apocalipsis. Vamos a estar hablando de los 7 sellos, capítulo 4 al capítulo 7 de Apocalipsis. El que sigue, por favor. Aquí tenemos este recuadro que ya hemos hablado al respecto. Cuando nosotros vimos en la clase de el pacto mosaico, en esa clase hablamos de que Éxodo 19, Éxodo 20 y Éxodo 24, que son capítulos importantísimos para la ley del antiguo pacto, que esos capítulos, esos 3 capítulos de forma interna y de forma intencional tenían la estructura de pacto. Eso ya lo vimos. Si alguien gusta regresar a las clases para darle una revisada, ahí lo puede corroborar. Sin embargo, antes de entrar a esta parte, la parte 3 que tiene que ver con estipulaciones de pacto, quiero recordar brevemente lo que dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, yo soy Jehová tu Dios. Y cuando nosotros analizamos o cuando vimos el pacto mosaico, yo les decía que el preámbulo en este capítulo es esto, yo soy Jehová tu Dios. Y después dice, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y entonces el prólogo histórico en este capítulo es esta expresión, te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y el preámbulo tiene que ver con quién es el que está entrando en pacto. En Éxodo 20, quien está entrando en pacto con Israel es aquel que dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Y cuál es el prólogo histórico en Éxodo 20? Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y parte número 3, ¿cuáles son las estipulaciones de pacto? Bueno, en el capítulo 20, en el versículo 13 en adelante, vamos a encontrar las estipulaciones de pacto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te, etcétera, y etcétera, y etcétera. Es decir, que las estipulaciones de pacto tienen que ver con la ley, tiene que ver cómo Dios se va a relacionar o cómo se va a llevar a cabo esta relación entre Dios, el soberano, y el vasallo, el pueblo de Israel. Ahora, en el Apocalipsis se nos está hablando de el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿quién es el que se presenta en el preámbulo? Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Ya lo vimos en la clase pasada, en la visión del Hijo del Hombre, es decir, de el Mesías, el que está entrando en pacto, en el nuevo pacto, es el Mesías, es el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es el prólogo histórico? Acuérdense que Apocalipsis como litigio de pacto lo debemos entender como tal, la relación que Dios ha tenido, Dios Padre, Yahvé, con Israel. Entonces, el prólogo histórico es lo que encontramos entre líneas en las alusiones que ya vimos en los mensajes a las 7 cartas, dando a entender que es el Hijo del Hombre quien ahora está entrando en pacto con la iglesia. Ahora, en esta parte que son las estipulaciones de pacto, vamos a ver los 7 sellos. En esta parte vamos a hablar de los 7 sellos. Y los 7 sellos tienen que ver con las estipulaciones específicas establecidas en la sección correspondiente, en la sección tercera del Tratado de Pacto. Así que vamos a ver esta parte que tiene que ver con la ley, que tiene que ver ahora con la institución del nuevo pacto, cómo se lleva a cabo esta transición y cuáles son las causas de la transición entre el antiguo al nuevo pacto. El que sigue, por favor, ven. Hablemos de las estipulaciones éticas en Deuteronomio. También ya vimos, ¿verdad?, que Deuteronomio guarda de forma general, de forma macro, la estructura, la división de la estructura del Tratado de Paz. La tercera sección del Tratado de Pacto, que en este caso son las estipulaciones de pacto, declaraba el modo de vida. Esto es importante. Esta sección
esta sección declaraba el modo de vida del pacto exigido a los vasallos, las leyes de la ciudadanía del reino. El centro de esta relación es su santuario. Esto es importante porque nosotros ya vimos que el pacto mosaico, después de que Dios entra en pacto, es cuando, después de que ya se lleva la ratificación del pacto en Éxodo 24, es cuando Dios le pide a Moisés que estructure, que construya el arca, que sistematice el sacerdocio, que se construya el tabernáculo, etcétera. Donde el tabernáculo se convierte en algo central para el antiguo pacto. Ahora, el centro de esta relación, hablando del antiguo pacto, es su santuario, donde sus súbditos acuden a adorarle. La principal preocupación de la sección de las estipulaciones es la consagración completa del pueblo a Dios, con especial importancia dada al establecimiento de un santuario central. Y aquí tenemos una cita de Deuteronomio 12, versículo 5. Buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Como podemos ver en el antiguo pacto, el santuario o el tabernáculo ocupa un lugar central de adoración. Es decir, que el antiguo pacto gira en torno a el tabernáculo, al santuario o al templo. Por eso cuando se va a hablar de un nuevo pacto, Daniel en su profecía se nos dice que es necesario la destrucción del templo, porque eso está vinculado a el antiguo pacto. El que sigue, por favor. Hablemos entonces de la centralidad del santuario. El requisito de centralización debe entenderse en términos de la naturaleza de Deuteronomio como un tratado de soberanía, es decir, como un pacto de vasallaje. Tales tratados prohibían al vasallo entablar cualquier tipo de diplomacia independiente con una potencia extranjera que no fuera el soberano del pacto. En particular, el vasallo no debía pagar tributo a ningún otro señor. Por eso, en términos de pacto, siempre los profetas van a llamar al pueblo de Israel a un reconcilio con Dios en términos conyugales, como un adulterio o como una fornicación. El énfasis de la sección de estipulaciones de Apocalipsis, el pasaje se abre con la ascensión del apóstol Juan al trono de Dios, que constituye el punto de vista central de toda la profecía. Todas las cosas en el Apocalipsis se ven en relación con el trono. Es decir, los juicios que se imponen en la tierra, de acuerdo a Apocalipsis, se impusieron en el cielo. Eso es importante porque Deuteronomio, al hablar de las estipulaciones de pacto, en esa sección, la parte central va a ser el santuario. En Apocalipsis se nos habla ahora de otro santuario o de otro templo. Es decir, que en el nuevo pacto, ahora el santuario o el templo ya no es el santuario físico. Y esto lo encontramos en Apocalipsis, cuando Juan es llevado al trono de Dios. El énfasis central de Apocalipsis es el trono de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos en esta simbología del trono de Dios? El trono de Dios es la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que representaba el santuario? En el antiguo pacto, ¿qué es lo que representaba el templo? Representaba la presencia de Dios. El que sigue, por favor, ven. Al hablar de esto, encontramos en Apocalipsis 4:4 los 24 ancianos alrededor del trono. El nombre de anciano
Fíjense lo que nos dice Chilton. El nombre de ancianos nos indica que estos seres representan a la iglesia y no a una clase de ángeles. Son representantes del pueblo de Dios, el Senado sentado en concilio en torno a su obispo. ¿Y qué representa estar sentados en tronos? De acuerdo a Apocalipsis, los cristianos reinan con Cristo. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y también llevan coronas y se sientan con Cristo en su trono. Ahora, hablemos del número 24. ¿Por qué? ¿Por qué este número? En la adoración del antiguo pacto había 24 divisiones de sacerdotes. Esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 24. Y había 24 divisiones de cantores en el templo. Lo que ve el apóstol Juan es simplemente el presbiterio del cielo, la asamblea representativa del sacerdocio real, es decir, la iglesia. Los 24 ancianos representan a la iglesia adorando a Dios ante el trono de Dios. Es decir, estos sacerdotes ancianos llevan coronas porque a todos se les ha dado la corona de sumo sacerdote. Lo que se mencionaba hace un momento, que ahora en el nuevo pacto, todos los creyentes, todos los que forman parte de esta comunidad de fe, fungen también como sacerdotes. Es decir, que tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios sin intermediario alguno. El que sigue, por favor, ven. Es decir, que ahora vemos cómo la relación que se da en el nuevo pacto, la relación de pacto entre Dios a través del Hijo y los creyentes, gira en torno a un santuario, pero de forma distinta a cómo se llevaba a cabo la liturgia del antiguo pacto. Y entonces veamos esto. En Apocalipsis se nos habla de un libro escrito por dentro y por fuera. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Se nos habla de un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Y por qué? ¿Por qué se nos menciona esto? ¿O qué es lo importante de esto? Un aspecto importante de la sección de estipulaciones de Deuteronomio es la propia ley. Lo que yo les decía cuando les leí Éxodo 20. La señal del señorío de pacto de Dios. Por eso Moisés se preocupa repetidamente por recordarle a Israel el pacto del Sinaí con los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Del mismo modo, esta sección de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, trata de un documento de pacto que, al igual que las tablas de piedra originales, está escrito tanto en el anverso como en el reverso, es decir, está escrito por ambos lados. Fíjense lo que dice Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto nos tiene que llevar rápidamente a esta imagen del antiguo pacto de las 2 tablas. Acuérdense que nosotros hemos hablado ya de esto, de que las tablas están escritas de ambos lados y que son 2 precisamente porque cada parte representa a una parte del pacto, es decir, a un compañero de pacto, una tabla, al otro compañero del pacto, otra tabla. Por eso son tablas de testimonio de pacto. Y esto es interesante que nosotros encontramos en Apocalipsis un libro escrito por ambos lados, lo que nos debe llevar a una idea de que estamos hablando en cuestiones de pacto. El que sigue, por favor, ven. Pero no solamente que está escrito por dentro y por fuera, sino que también tiene 7 sellos. Sellado con 7 sellos. ¿Qué quiere decir esto? Esto que voy a leer a continuación, esto es muy importante. Esto nos lo menciona David Chilton.
al hablar de esto, los 7 sellos indican que este documento, ¿cuál documento? El que está describiendo Juan. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Los 7 sellos indican que este documento es un testamento. Es un testamento. La palabra biblión en griego en sí misma permite muchas interpretaciones, pero para los lectores de aquella época se designaba por los 7 sellos de su reverso sin posibilidad de error. Del mismo modo que en Alemania, antes de la introducción de los giros postales, todo el mundo sabía que una carta sellada con 5 sellos contenía dinero. El miembro más sencillo de las iglesias asiáticas o de Asia sabía que un biblión, es decir, un libro sellado con 7 sellos, era un testamento. ¿Cómo saber que un libro era un testamento? Porque tenía 7 sellos. Cuando fallecía un testador, se presentaba el testamento y cuando era posible, se abría en presencia de los 7 testigos que lo habían sellado. Esto es importantísimo. El que sigue, por favor. Éxodo 32:15 nos dice lo siguiente. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las 2 tablas del testimonio, que eran copias duplicadas, como ya hemos mencionado, estaban inscritas tanto en el anverso como en el reverso. Un análogo de esto se encuentra en los tratados de soberanía del antiguo cercano oriente. Y así funcionaba esto. Un rey victorioso, es decir, el soberano, imponía un tratado o pacto al rey conquistado, en este caso el vasallo, y a todos los que estaban bajo su autoridad. Se redactaban 2 copias del tratado y cada parte colocaba su copia del contrato en la casa de su Dios como documento legal que atestiguaba la transacción. El que sigue, por favor. ¿Cuál era el propósito de la copia del pacto? El propósito de la copia del pacto de Israel era el de un testigo documental. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es decir, que era un testimonio a favor y un testimonio en contra de Israel, que recordaba las obligaciones juradas y reprendía por las obligaciones violadas, declarando la esperanza de la bienaventuranza del pacto y pronunciando la perdición por las maldiciones del pacto. En esta bilateralidad condicional del pacto, la ley representaba un testigo a favor y un testigo en contra del pueblo de Israel. Es lo que ya hemos mencionado en las clases pasadas. Esto significaba estar bajo la ley, estar o protegido por la ley o bajo maldición de la ley. El que sigue, por favor. Esta imagen de un libro escrito por ambos lados también lo encontramos en Ezequiel. Ya hemos visto que Ezequiel y Apocalipsis comparten la misma temática y encontramos la misma simbología. Ezequiel 2:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Esto es interesante. Ezequiel cuenta que recibió un pergamino con una lista de juicios contra Israel
porque dice, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Cuando el apóstol Juan ve la apertura del testamento de Cristo, también ve cumplidas las maldiciones del antiguo pacto sobre el pueblo apóstata del pacto. Acuérdense, está un libro escrito por ambos lados y tiene 7 sellos. Y el quitar los sellos y abrir el libro implica la apertura del testamento de Cristo. ¿Y qué implica la apertura del testamento de Cristo? Nos va a decir Chilton. Implica ver cumplidas las maldiciones del antiguo pacto sobre el pueblo apóstata del pacto. En este sentido, lo entendemos así porque Apocalipsis está estructurado intencionalmente como un litigio de pacto en contra de quién? Del pueblo que resulta ahora ser transgresor y apóstata del pacto. El que sigue, por favor. Veamos así de forma general hasta donde vamos ahorita en Apocalipsis el movimiento de la profecía. Los 7 sellos del libro se rompen para revelar su contenido, pero la ruptura del 7º sello inicia el sonido de las 7 trompetas, capítulo 8 de Apocalipsis. La visión final de la sección de las trompetas se cierra con una horrible escena de una gran vendimia, en la que las uvas de la ira humana son pisoteadas y toda la tierra santa es inundada por un torrente de sangre. Apocalipsis 14. Esto conduce directamente a la sección final del Apocalipsis, en la que el apóstol Juan ve cómo se derrama la sangre del lagar desde las 7 copas de la ira. Apocalipsis 16. Por tanto, parece que debemos entender las 7 copas como el contenido de la 7ª trompeta, el último ay, que caerá sobre la tierra santa. Todos estos sellos, trompetas y copas son el contenido del libro de los 7 sellos, es decir, el nuevo pacto. En Apocalipsis lo que encontramos así rápidamente no solamente es la consumación del antiguo pacto, sino ahora la inauguración del nuevo pacto a través de la imagen de las bodas del Cordero. Pero no solo eso, sino se nos dice cómo Dios se ha desatendido del antiguo pacto y la justificación de por qué. La justificación de por qué es porque resultó ser un pueblo transgresor de pacto y el juicio que viene es conforme a las estipulaciones del antiguo pacto. El que sigue, por favor. Por lo tanto, ¿qué implica la apertura del testamento de Cristo? El libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos es nada menos que el testamento del Cristo resucitado y del Cristo ascendido, es decir, el nuevo pacto. Pero la llegada del nuevo pacto implica la desaparición del antiguo pacto y el juicio del Israel apóstata. Voy a leer una vez más. La llegada del nuevo pacto implica la desaparición del antiguo pacto y el juicio del Israel apóstata. El día del Señor, que ya hemos hablado acerca de ello. Los profetas bíblicos hablaron en términos de la estructura del tratado de pacto, actuando como abogados de la acusación en nombre del soberano divino, entablando un juicio de pacto contra Israel. El que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo o cómo se va a llevar a cabo este juicio que viene sobre Israel? Acuérdense que hemos visto en esta parte que el antiguo pacto tenía como central el santuario, que el antiguo pacto giraba en torno al santuario. Y cuando había un llamado a conquistar, se hacía conforme a la ley desde el santuario.
Veamos lo que dice a continuación en esta diapositiva. Las leyes del pacto decretaron un programa de conquista sobre las naciones impías de Canaán. Israel derrotó a sus enemigos mediante la aplicación del pacto. La ley no solo prevé el juicio de los cananeos, sino también el de los israelitas que apostatan del pacto. Aquellos que repudien la autoridad de Dios y sigan a otros dioses serán condenados a muerte. Esto estaba en la ley. Un juicio que, como los demás, procede en última instancia del altar del santuario central. Y fíjense cómo dice Deuteronomio capítulo 13. Si te incitara tu hermano o tu hijo diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, no consentirás con él ni le prestarás oído, sino que lo matarás, le apedrearás hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios. Esto que estaba en la ley y que era aplicado al mismo pueblo de la ley, el pueblo que estaba bajo la ley. Esto es lo que yo le decía, estar bajo la ley implicaba bajo bendición o bajo maldición de pacto. Y aquel que se apartara de Dios o incitara a otro a apartarse de Dios, de acuerdo a la ley, debería morir. De esto estamos hablando. El que sigue, por favor, ven. El que, bueno, estamos aquí entonces. El aspecto de santuario judicial contra las naciones. Como deja claro Deuteronomio 20, este aspecto del santuario judicial es central incluso en la guerra librada contra naciones extranjeras, más allá de las fronteras de la teocracia. Las batallas eran consagradas por el sacerdote a la gloria de Dios y de su reino de pacto. Una guerra de este tipo siempre iba precedida de una oferta de paz. Si se rechazaba la oferta, todos los hombres de la ciudad serían pasados por espada. Esto es a la hora de una conquista a otro pueblo. Fíjense cómo dice Deuteronomio 20. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Es decir, le harás una oferta de paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. O sea, esto estaba en la ley. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Herirás a todo varón suyo a filo de espada. Esto es interesante, porque en la ley se determinaba cómo se deberían llevar a cabo las conquistas a otros pueblos. O sea, el pueblo de Israel, para llevar a cabo una guerra santa, por así decirlo, era conforme a lo que estipulaba la ley. Entonces, lo primero que se hacía era una oferta de paz. Y si el pueblo rechazaba esa oferta de paz, lo que venía era ¿qué? La espada, la muerte. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con el nuevo pacto? El que sigue, por favor. La ley que estaba a favor de Israel ahora está en contra de Israel, porque es un testigo en contra de el pueblo del pacto. En Apocalipsis encontramos el aspecto judicial como una demanda de pacto, con la diferencia de que no está dirigido a una nación impía, sino al Israel apóstata. Por eso estamos entendiendo que Apocalipsis es un litigio de pacto contra Israel. Y esto que viene es muy importante. El juicio de los que se niegan a hacer las paces con Dios por medio de Cristo
se exhibió en el asedio, la conquista y el castigo de la ciudad en el año 70 después de Cristo. Es decir, los juicios decretados en su día contra los impíos gentiles se desatan ahora sobre el pueblo del pacto sin ley, que había rechazado la oferta de paz en Cristo. El pueblo hebreo recibe de parte de Dios una oferta de paz a través del Mesías, conforme lo estipulaba la ley. Pero ellos rechazaron esta oferta de paz. Y al rechazar la oferta de paz que viene, conforme a la ley, venía la espada y la muerte. El que sigue, por favor. Y seguimos hablando de lo mismo. El juicio de Dios que viene contra el Israel apóstata. Y esto es confirmado con Apocalipsis capítulo 6, cuando se nos habla de los jinetes. Fíjense cómo dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo o rojo color sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, que los jinetes que se representan aquí, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, traen consigo o son los emisarios del juicio que viene contra el Israel apóstata. Y ahorita vamos a ver por qué. El que sigue, por favor. Es interesante que en Apocalipsis 6 encontramos parte de la imaginaría de Zacarías. Zacarías capítulo 6 también. El pasaje central del Antiguo Testamento en el que se basa la imaginería de los 4 jinetes de Apocalipsis es Zacarías capítulo 6, que presenta a los 4 vientos como carros de Dios conducidos por sus agentes que van y vienen patrullando la tierra. Por lo tanto, como los 4 jinetes en caballos de diferentes colores, negro, blanco, etcétera, en Zacarías capítulo 6, los jinetes en Apocalipsis nos muestran los medios de Dios para controlar y traer el juicio sobre la nación desobediente de Israel. El que sigue, por favor. También esta imaginería la encontramos no solamente en Zacarías, sino en Habacuc. Habacuc capítulo 3, y aquí tenemos este recuadro. Número 1 dice, Dios viene en juicio brillando como el sol, centelleando con relámpagos. Dios viene en juicio trayendo pestilencia y plaga. Dios viene en juicio destrozando los montes y derrumbando las colinas. Dios viene en juicio cabalgando a caballo contra sus enemigos. Dios viene en juicio armado con un arco. Dios viene en juicio apagando el sol y la luna. Dios viene en juicio pisoteando a las naciones en su furia.
Es decir, que todos estos conceptos, todas estas ideas de juicio, también las encontramos en Apocalipsis capítulo 6. Y ahí tenemos la referencia. En la columna, en la segunda columna tenemos la referencia de Habacuc y en la tercera columna las referencias de Apocalipsis. Es decir, que el profeta Habacuc relata una visión de Dios viniendo en juicio contra Judá por manos de los caldeos, que fueron los instrumentos paganos de la ira divina. Asimismo, en Apocalipsis encontramos estos instrumentos de Dios, que son los 4 jinetes, que traen consigo un juicio también sobre un destinatario en particular, que ya hemos dicho quién es. El que sigue, por favor. Este recuadro es muy importante porque cuando hablamos, por ejemplo, de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, la mayoría de los teólogos están en común acuerdo de que se está haciendo una referencia a la destrucción de Jerusalén que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. Pero Apocalipsis capítulo 6 tiene los mismos elementos que encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Se nos habla de guerras, de conflictos internacionales, de hambrunas, de pestilencia, de persecución y de terremotos. Es decir, que Apocalipsis también nos está hablando de lo mismo. Si Mateo, Marcos y Lucas nos están hablando de la destrucción de Jerusalén que se lleva a cabo en el año 70, Apocalipsis no es la excepción. El que sigue, por favor, ven. Y aquí tenemos otro recuadro donde podemos ver los paralelos que hay entre los evangelios y Apocalipsis capítulo 6. ¿Sí? En Apocalipsis y en Mateo. ¿Sí? En este caso, en los sellos que estamos viendo, los 7 sellos, pero en este caso, los 6 sellos, los 6 primeros sellos, también están presentes en Mateo y en Lucas, porque se nos habla de guerra, y esto tiene que ver con el sello número 1, conflictos armados, con el sello número 2, hambrunas, con el sello número 3, pestes, con el sello número 4, o los jinetes, ¿verdad? Que están representados por la apertura de los sellos, persecución, con el sello número 5, terremotos y señales cósmicas, con el sello número 6. Es decir, que Apocalipsis está tratando el mismo tema, está hablando de lo mismo que nos habla Mateo, Marcos y Lucas. El que sigue, por favor. Entonces veamos algunos pasajes que son importantes de esta sección. El jinete del caballo blanco, Apocalipsis capítulo 6. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este jinete no puede ser otro que el Señor Jesucristo. En primer lugar, monta un caballo blanco como lo hace Jesús en Apocalipsis 19. En segundo lugar, lleva un arco. Y ahorita vamos a hablar de este arco. El pasaje de Habacuc, que constituye la base de Apocalipsis 6, muestra al Señor como el rey guerrero que lleva un arco. Cristo viene contra sus enemigos en juicio. Los horribles y aterradores jinetes que le siguen no son mensajeros de esperanza, sino de ira. Israel está condenado. Esto es importante porque en Apocalipsis se nos habla no solo de las bodas del Cordero, sino también de la ira del Cordero. El que sigue, por favor. Y el que lo montaba tenía un arco. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios hizo el pacto con Noé, declaró que ya no estaba en guerra con la tierra debido al aroma tranquilizador del sacrificio. Y como prueba de ello, descolgó su arco y lo colgó en la nube para que todos lo vieran. Y todavía estaba allí cuando el apóstol Juan ascendió al cielo, capítulo 4 de Apocalipsis. Pero cuando el Cordero se adelantó para recibir el libro de la mano de su padre, también alzó la mano y descolgó el arco para usarlo en juicio contra los apóstatas de Israel. El que se le mencione con un arco
tiene que ver con pacto. Y esto ya lo vimos en el pacto noáquico, ¿sí? O sea, no debemos pasar por alto este detalle que se nos dice que el que monta el caballo blanco tiene un arco, y un arco que está representado en la escritura siempre como vinculado a Dios. El arco está en el cielo y representa a Dios, siempre está vinculado a Dios. Por eso, como decíamos en la lámina pasada, el que monta el caballo blanco no puede ser otro sino el propio Mesías o el Hijo del Hombre. El que sigue, por favor. Apocalipsis 6:9 nos habla acerca de los mártires debajo del altar. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La ruptura del quinto sello revela una escena en el cielo donde las almas de los que habían sido asesinados están debajo o alrededor de la base del altar. La imagen está tomada de los sacrificios del Antiguo Testamento, en la que la sangre de la víctima descendía por los lados del altar y formaba un charco alrededor de su base. La sangre de los mártires ha sido derramada y al llenar la zanja bajo el altar, clama desde el suelo con fuerte voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Si estamos viendo todas estas terminologías o todos estos conceptos que tienen que ver con el sacrificio, con el altar, con el antiguo pacto, obviamente cuando se habla de la tierra, se está hablando de la tierra de Israel. El que sigue, por favor. La sangre debajo del altar clama por justicia. Si la sangre de los mártires fluye alrededor de la base del altar, deben ser los sacerdotes de Jerusalén quienes la han derramado. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Los oficiales del pacto. Ellos han asesinado a los justos. Como Jesús y los apóstoles testificaron, Jerusalén fue la asesina de los profetas. La conexión con la sangre de Abel que clamaba desde el suelo cerca del altar es otra indicación de que este pasaje en su conjunto se refiere al juicio sobre Jerusalén. Como Caín, los hermanos mayores del antiguo pacto envidiaban y asesinaban a sus justos hermanos menores del nuevo pacto. Esto es importante. Los santos que están representados como las almas que están debajo del altar, los santos oran para que se cumpla la profecía de Cristo sobre los días de retribución, como lo menciona Lucas 21:22, o como dijera Chilton, los días de venganza. El que sigue, por favor. Y hablemos del sexto sello, Apocalipsis capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día, el día del Señor, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El que sigue, por favor. Esto es importante hablando del sexto sello, porque aquí ya se nos está declarando directamente el juicio que viene sobre Israel. Ahora, hablar de la caída de Jerusalén, el apóstol Juan utiliza las estructuras fundamentales de la creación
para describir la caída de Israel. Se nos habla de tierra, de sol, de luna, de estrellas, firmamento, terreno, hombres. Todos estos conceptos presentes en la creación, en el Génesis. Por eso el nuevo pacto se entiende como una recreación, como un nuevo Génesis, un nuevo comienzo. Al hablar de la tierra se dice, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Y al final de todos estos símbolos escatológicos, apocalípticos, que están hablando de un juicio, se nos dice quién es el portador de este juicio. Y dice, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto es muy interesante, porque cuando nosotros vimos la profecía de Daniel, ya dejamos en claro que el Mesías no solamente traería el nuevo pacto, sino que traería consigo un juicio sobre Israel y el santuario. El que sigue, por favor. Ahora, esta imagen que toma el escritor de Apocalipsis, lo encontramos en Oseas y también se menciona en Lucas. Fíjense, el pasaje de Apocalipsis no habla del fin del mundo, sino del fin de Israel como pueblo de pacto que se cumplió en el año 70. El origen del simbolismo está en la profecía de Oseas contra Israel y en las palabras de Jesús. En Oseas se nos dice, Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas y los lugares altos de Abén serán destruidos por el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo y dirán a los montes, cubridnos y a los collados, caed sobre nosotros. Es decir, que se profetiza que lo que viene va a ser un momento tan difícil que van a clamar deseando morir. En Lucas, fíjense lo que nos dice Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. ¿Y de qué está hablando Lucas? De la destrucción de Jerusalén, del templo. Y de eso mismo está hablando Apocalipsis. El que sigue, por favor. Llegamos a la conclusión. La antigua Jerusalén, la Jerusalén terrenal, tiene ahora el papel de la antigua Canaán y ha de ser destruida. El mundo entero es la nueva Canaán que ha de ser conquistada. Por eso se dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Tanto Éxodo como Apocalipsis concluyen con el tabernáculo. El primero con el tipo. El segundo, es decir, en Apocalipsis, con la realidad. Fíjense que Apocalipsis 7, versículo 9 al 10 dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. El alcance del nuevo pacto es universal, porque el nuevo pacto es de naturaleza universal. A diferencia de la gran multitud que saludó a Jesús con ramas de palma, Mateo 21, pero que solo poseía hojas y ningún fruto, como la higuera estéril, la multitud de Apocalipsis 7 es la nueva nación de Cristo, la nueva comunidad de pacto, que da fruto y hereda el reino. Eso es todo y pasemos a la pregunta.
No sé si te parece bien, ven que pasemos a la referencia bibliográfica y ya de ahí directamente a la pregunta. Claro que sí, ahí está. Bueno, ahí está, hermanos, este libro. Acuérdense que estamos tomando como libro base, libro de texto base para estas tres clases, este libro, Días de Venganza de David Chilton. A grandes rasgos, a grosso modo, dicen acá, abuelo de pájaro. Pero la recomendación es que ustedes consigan el libro y lo disfruten. Ahí está la recomendación. El otro libro, El Apocalipsis de los Judíos de Leopoldo Orellana. También hemos tomado algunas imágenes, algunos recuadros, información que hemos presentado en la clase pasada y en esta clase, la hemos tomado de este libro. El que sigue, por favor. También tomamos una cita de Justo L. González de este libro, Cómo leer el Apocalipsis. Bueno, ahí está. Ahora sí, vamos a la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia teológica de interpretar los 7 sellos de Apocalipsis como las estipulaciones éticas de un litigio de pacto? Y les oigo. Adelante, mis hermanos y hermanas. Anímense. Espero se haya entendido. Sí, hermana, ya la iré. Súper interesante que existe información sobre documentos eh, que eran testamentos que se sellaban con 7 sellos. Eso nunca lo había estudiado y me súper encantó. O sea, vamos cada vez entendiendo más, metiéndonos en la historia, en lo que puede soportar esta tesis, ¿no? Y pues la pregunta era la importancia. Bueno, viéndolo como un testamento que se abre para darle su ejecución, su lectura, llevarlo a su fin, es sumamente importante entender ese punto. No lo había estudiado nunca y agradezco que ustedes lo hayan compartido en esta clase. Gracias, hermana, ya la iré. En pocas palabras, yo creo que estaba buscando una ilustración para poder entender lo que eso significa, porque estás presentando cosas muy, perdón, muy profundas, ah, de una manera clara, pero creo que como es un abuelo de pájaro y es a grosso modo, nos ayuda a entenderlo desde arriba para poder ver el cuadro general. Pero aún así, viéndolo desde arriba, como que, como que el avión se está tambaleando, ¿verdad? Se está tambaleando porque no estamos acostumbrados a verlo desde esa manera. Entonces, como que todo es nuevo y estamos tratando de poner las cosas, cada uno en su lugar. Entonces, creo que ojalá y espero que esta ilustración nos ayude. Estas estipulaciones éticas es como cuando uno va a una leída de testamento, a la lectura del testamento. ¿Alguien ha estado en una de esas actividades alguna vez o ha visto quizás en la tele o en alguna película la lectura de un testamento? Bueno, en la lectura del testamento es donde se dice a tal persona le dejamos tal cosa, ¿verdad? O le toca tal cosa, le dicen, ¿no? Pues es lo mismo que Dios está haciendo aquí. Es como cuando, porque dice que está escrito por dentro y por fuera. Es como que de un lado está escrito
todo lo negativo que le toca a la esposa anterior apóstata y por qué, y todo lo bueno que le va a tocar a la esposa nueva que está por venir, ¿verdad? Y que trae presagios hermosos y maravillosos, y también por qué. Pero es como que digan, al Israel fulano de tal que se portó mal por esto, estas son las cosas que yo le pedí y estas son las cosas que no cumplió, y en base a que no cumplió, entonces le toca esto y esto y esto. Es en términos sencillos lo que implica los 7 sellos. Dios está analizando por qué la ira del Cordero tiene que caer sobre este pueblo. Porque se le requirió algo y no lo cumplió. Y como no lo cumplió, entonces van a describir cuáles son la cuádruple, el cuádruple pago en juicio, que es a la vez séptuple. Entonces, es un juicio demasiado grande, es un juicio demasiado terrible, es un juicio que, como dijo el mismo antiguo pacto, cuando dijo Moisés, estoy aterrado y temblando, ¿verdad? Así dijo él cuando lo estaban recibiendo apenas. Imagínense, perdón, ustedes, cómo de haber dicho el pueblo, no cuando lo recibieron, estoy aterrado y temblando, sino cuando estaban recibiendo el castigo por no haberlo cumplido. Peor que aterrado y temblando, ¿no? Porque hasta la misma historia dice que cuando estaba ocurriendo el castigo sobre Israel, y quizás más adelante va a aparecer, no sé si Amós lo va a mencionar, pero decía que hasta las mismas mujeres que se estaban muriendo de hambre después del sitio de Jerusalén, que cocinaban a sus propios hijos y se comían la carne de sus propios hijos. ¿Se imaginan qué es eso? O sea que es una cosa terrible, ¿verdad? Este juicio. Y no era la primera vez que estaba pasando, ya había pasado en el primer sitio. O sea, o sea, como que no habían aprendido la primera vez, ¿verdad? O sea, todas las cosas terribles que les pasaron. Y luego, y aún así no querían. Y pues se rebelaron en contra del Hijo de Dios y pues recibieron lo que Dios determinó que debían de recibir. Yo creo que lo más difícil para todos nosotros, y por eso es que esta postura quizás no haya dado directa, tan directo apoyo, aunque es bien clara la manera de entender lo que se está queriendo decir y el peso histórico que tiene y la claridad comparativa con otras partes bíblicas y por qué la generación de los últimos tiempos nuestros, siendo evangélicos, ha preferido proyectar esto y catapultarlo hasta el tiempo final y que no se refiere en cuanto a eso, es porque es muy difícil emocionalmente también digerir todo esto que le está pasando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y al mismo tiempo, digo yo, no sentir algún tipo de emoción, de cualquier tipo de reacción que uno pueda tener, tanto negativa como positiva, ¿verdad? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, como que la interpretación está es como cuando estamos viendo una noticia que dice, van a ver imágenes muy crudas, se recomienda discreción, ¿verdad? Como cuando nos ponen algo así en la televisión. Entonces eso nos prepara para agarrar el impacto de lo que viene. Pero si no nos dijeran eso, el impacto sería terrible, ¿verdad? Y decimos, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo se atrevieron a pasar eso en la tele? Decimos, ¿no? Pero la evidencia ahí está. Lo mismo es en el Apocalipsis. Dios se los anunció directamente, nada más que utilizó este tipo de lenguaje de manera en figuras, de manera representativa en la apocalíptica, no solamente para ser directo y decirles eso al pueblo, porque el pueblo de Israel sí lo iba a entender, pero para otros que no tenían esa profundidad de lectura en el Apocalipsis, como los pueblos
gentiles como nosotros, eso mitigó en mucho el impacto que eso ocurre, porque realmente ni nos damos cuenta de lo que está pasando, porque no lo tomamos exactamente como debe de ser. Decimos, no, esto va a ser un meteorito que va a caer, esto ha de ser una lluvia de estrellas, o esto ha de ser un líder político que va a aparecer en el Islam, o la computadora con el chip de computadora, o la vacuna que va a aparecer dentro de poco, en fin, cosas que se nos van ocurriendo en nuestro tiempo, ¿verdad? Que desvían la atención del punto principal, que el nuevo pacto ya llegó. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que fue castigado el pueblo anterior del pacto, que el nuevo pacto llegó, se instauró, y ahora la nueva Jerusalén es la que va a tener la primordial característica de ser la protagonista del tema, porque la esposa apóstata fue dejada atrás y ahora toma una esposa pura, una esposa nítida, blanca, limpia, pura en cuanto a su fidelidad, ¿verdad? Pero eso no se lo voy a quitar, eso es la clase de Amós la próxima semana, ¿ok? Entonces, ese era mi comentario, para poder entender de qué se trata esto de los sellos, ¿verdad? Sí, Sí, hermana Ben, yo Angélica. quisiera agregar algo. Sí, agrégalo. Y después viene la hermana Angélica. Sí, que lo que encontramos cuando se abren los sellos, que Chilton nos dice que tiene que ver con el testamento del nuevo pacto, el testamento de Cristo, que es el portador del nuevo pacto. Esto implica dos cosas. Implica que se le da herencia, se le da una herencia al Israel fiel o creyente que está en el Mesías, pero también se lleva un acto de desherencia o desheredados al Israel apóstata. Y esto pues trae consigo el juicio que ya estaba determinado en las estipulaciones del antiguo pacto. Pero ahora quien está trayendo el juicio es el que está entrando en el nuevo pacto como soberano, que en este caso ya es el Hijo del Hombre o el Mesías. En pocas palabras. Ok, bueno, pues Angélica, adelante. Eh, Tratemos de avanzar lo más rápido sí, posible. sí, quería preguntar, yo no tuve oportunidad de leer casi a los padres de la iglesia y me pregunto, ¿hay escritos donde se pueda saber cómo ellos, los más antiguos, los de cerca del primer siglo, cómo entendían ellos, cómo interpretaban el Apocalipsis, cuál era la postura? ¿La entendían de esta manera preteísta porque por qué fue tan fácil que se haga popular la postura futurista en nuestros tiempos? No hay escritos de los padres donde ellos hayan interpretado el Apocalipsis de esta manera. Hermano ¿Vamos? Ben, ahí nos puede ayudar. Ok. Sí, ahí yo desconozco. Bueno, históricamente sí habían bastantes padres de la iglesia de la época muy primitiva que miraban el Apocalipsis juntamente, como paralelamente, como lo pusimos el día de hoy, a los eventos narrados en los evangelios como Mateo 24, Lucas 21 y todo eso. De hecho, a lo largo de la historia, el énfasis en la postura preterista parcial, que en aquel entonces no se le llamaba preterista parcial, se le llamaba con cumplimiento histórico, porque se buscaba el cumplimiento histórico de la profecía. O sea, esa era la forma, ¿verdad? Es lo que en forma general imperaba en el entendimiento de la iglesia en los primeros siglos, porque se entendía muy claramente lo que pasó con Jerusalén. Habían algunas personas, pero no era la mayoría, ni eran muchos tampoco, que sí lo veían de manera futurista, pero no lo veían, o sea, cuando hablo de eso me refiero a Mateo 24 y otros capítulos, como lo vemos de costumbre, Lucas 21 y Marcos 13, que sí lo veían futuristamente, pero no de la manera futurista como lo entendemos hoy.
no de la manera dispensacionalista con el rapto secreto y los 7 años y todo eso. Era futurista, pero no era dispensacionalista. Ahora, el gran cambio ocurre cuando llega la Reforma Protestante, de que Lutero principalmente reinterpretó ese Apocalipsis y no siguió lo que había sido la postura histórica de la iglesia, sino que como tenía el papado encima de él, ¿verdad? Queriéndolo matar y persiguiéndolo, entonces él interpretó en base a sus sucesos históricos de su propio tiempo a la bestia del Apocalipsis o al anticristo como al papado. De hecho, escribió desde ese punto de vista y por eso es que aparece una nueva interpretación que se le llama la interpretación histórico-continua, que entonces ya en lugar de enfocarse en la parte histórica nada más del cumplimiento en los primeros años, ya empezaron a tratar de entender toda la historia de la iglesia como etapas progresivas del Apocalipsis, que así como Chilton leyó las 7 cartas con diferentes etapas del pueblo de Israel, no, pues entonces lo que hicieron fue empezar a interpretar todo el libro de Apocalipsis como etapas, pero de la historia de la iglesia cristiana. Y entonces cuando aparece en el capítulo 13 la bestia, ¿verdad? Entonces ahí con el 666, ahí o el anticristo, que se hace una conjetura ahí de que es el mismo personaje con 2 títulos diferentes, entonces se le atribuye al papado. Y desde allá entonces ocurre un cambio, un giro de interpretación, y así se creyó por mucho tiempo en muchos lugares, fue la interpretación preponderante de la Reforma. Pero pasa el tiempo y entonces hay personas a las que les interesa que, esto lo voy a decir de una manera muy respetuosa, pero es nada más para que lo investiguen. Hay gente a los que les interesa tener una perspectiva o que les interesaba que la iglesia tuviera una perspectiva enteramente futurista y que se le diera un énfasis a la profecía, no nada más desde un punto futurista como estaba en algunos de los primeros siglos del cristianismo, sino que se le diera un énfasis futurista a la manera nueva del dispensacionalismo y aparte de eso, con un alto sentido sionista. Entonces, ¿cómo se fraguó todo eso? Es para otra clase. Pero apareció con ese enfoque sionista, con ese enfoque al futuro, con ese enfoque de mantener al pueblo de Israel como el segundo pueblo de Dios, porque en el dispensacionalismo clásico se enseña que hay 2 pueblos, con 2 planes. La iglesia es el pueblo celestial, espiritual, o el Israel espiritual, pero el Israel, el Estado de Israel físico, que regresa a la tierra de Israel en 1948, ese es el Estado de Israel, es el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, físico y terrenal, y entonces todas las profecías en un sentido terrenal que no se han cumplido, pues se van a cumplir en Israel, en nuestro futuro, en el Estado de Israel. Entonces, ¿por qué se hace tan popular? Pues porque es muy natural que a la gente le haga sentido decir, bueno, todo el Apocalipsis y muchas profecías todavía tienen que ver con nuestro futuro. Y eso les llena de sensacionalismo y de curiosidad y les da como una picazón, ¿verdad? Emocional de que la profecía me va a tocar a mí verla. Entonces, y la quiero ver, ¿verdad? Y quiero ver cómo se va a cumplir. Entonces, pues es obvio, ¿no? Pero el énfasis sionista que tiene, de ahí viene que también hay un movimiento dentro del cristianismo el día de hoy que se llama sionismo cristiano, ¿verdad? Donde muchas iglesias evangélicas apoyan al Estado de Israel debido a su postura dispensacionalista. No estoy diciendo si está bien o está mal, no estamos juzgando eso.
Nada más estamos hablando de que existe esa realidad. Y entonces, pues por eso es que se hace tan popular, ¿verdad? Porque es algo notorio y algo que tiene que ver con las noticias del periódico del día de hoy. Y ahora pues ya no es del periódico, ahora es de las redes sociales, ¿verdad? Del día de hoy. Pero eso pues nada más tiene, popularmente hablando, unos 200 años, a lo más, ¿verdad? Entonces, como nosotros, la gran mayoría de los creyentes cristianos evangélicos son analfabetos bíblicos. Entonces, no saben más de lo que es la historia, ni se preocupan por estudiar cómo creyó la iglesia a lo largo de la historia, y mucho menos en la época del primer siglo o el segundo siglo, sino que se contentan con lo que le digan en la banca, en lo que le diga el líder, y el líder se contenta con lo que le diga su denominación, y pues le dicen, pues averigua y vas a ver que así hemos creído por 4 o 5 generaciones. Y si es verdad, estamos hablando de los últimos 200 años nada más, ¿verdad? Pero antes de eso todo era diferente. Claro. Y la falta de recursos también, porque no siempre hubo como ahora la posibilidad De de averiguar bajar todo. un PDF y hacer Ujú, divulgar esto. claro. Se tenía que tener muchos recursos muy especiales para poder acceder a ese tipo de información. Así es. Sí, gracias. Bueno, Melvin, tú eres uno de los preciados que queda todavía. No sé si hay alguna pregunta. Sí, no, mi hermano, al escuchar al profesor Amos, hay más preguntas que respuestas y es un privilegio, ¿no? No, hay más preguntas, ¿no? Mi hermano, hay un autor que se llama muy reconocido, que cualquiera te lo va a recomendar. eh, el nombre de él es una Y.K. y luego se escribe Beale o Beol se pronuncia, que él saca Ok. bastante material sobre Apocalipsis. No sé si, me imagino que sí lo has escuchado, ¿no? Bio, ajá. Sí, es una de uno de los prominentes de este tema Apocalipsis. No sé qué opinas al respecto, mi hermano, de acuerdo a esta postura. Y la otra pregunta que tenía, vamos a ver, sé que estamos estudiando el preterismo parcial, ¿no? Con todas sus implicaciones, pero estamos estudiando pues a través de los pactos y todo esto, ¿no? Esto lo vamos entendiendo. Vamos a ver, según lo que estamos viendo, mi hermano, no sé si la próxima clase vas a hablar, pero ¿qué enseña al final de los tiempos? Se podría decir, porque mencionaste la vez pasada que sí abrazamos que Cristo volverá, ¿no? Porque hay una postura que sé que enseña que Cristo ya no volverá. Pero bueno, si creemos de que Cristo volverá, mi hermano, habrán, digamos, ¿qué enseña esta postura? ¿Será que eh, habrán, qué sé yo, terremotos, huracanes o algo para la venida, algún acontecimiento? ¿O será, tal como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos? No lo sé. Eso, mi hermano, quería saber con respecto a esta enseñanza que estamos llevando. Si esta postura enseña que al final pues va a haber alguna destrucción o nada de esto irá a pasar. Bueno, eso sería mi comentario, mi hermano, y me pregunta también. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, vamos? Todo bien, todo bien. Bueno, en cuanto a eso, Melvin, te voy a tener que decir que no, yo no voy a mentirte, no he leído el comentario del erudito Bill. Voy a hacer la investigación. De hecho, voy a tener que adquirir su libro porque no lo he leído. No creo que esté en español, a menos que me equivoque y me corrijas, pero creo que está en inglés. Recién salió, pero tengo Bueno, entendido que él ha sacado bastantes volúmenes y por sí, eso. están muchos en inglés, están muchos en inglés. Sí, por eso es que no lo he leído, porque he estado leyendo más, tratando de conseguir materiales en español para poder hacer las clases nuestras y poder recomendar los materiales en español. Porque cuando los recomiendo en inglés me dicen, bueno, pero yo no puedo leer inglés y es muy lógico, ¿no? Entonces, pero nos vamos a dar la tarea para ir investigando lo que escribe este autor. De hecho, si por interno tienes alguna información de cómo se llama el libro o alguna portada del libro de este comentarista Bill, me parece, entonces te agradecería que nos la envíes para poderlo conseguir y empezarlo a estudiar, ¿verdad?
para poder dar una opinión, porque mientras no lo he visto y no lo he leído, no te puedo dar una opinión sobre lo que él enseña, ¿verdad? Nunca doy opinión de algo que no he leído porque lo desconozco, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la parte que sí preguntabas, yo no he leído en la escritura que antes de la venida de Cristo, al menos que yo vea pasajes que enseñen que van a venir el mismo tipo de señales que antes pensábamos que se referían a la segunda venida de Cristo. O sea, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, las lluvias de meteoritos, la luna roja y el sol negro y todo eso, que se entendía como señales del fin del mundo, ¿verdad? Yo no veo que los pasajes que al menos se mencionan en Apocalipsis hablen de eso en cuanto a señales de ese tipo. Parece ser que no van a haber señales de ese tipo. Pero si leemos el libro de Chilton en la postura del preterismo parcial, sabemos que Chilton habla de la segunda venida de Jesús en juicio, o la venida de Jesús en juicio, quitémosle la palabra segunda para no confundir. La venida de Jesús en juicio del año 70 está descrita en el capítulo 19, o está otra vez mencionada en el capítulo 19 de Apocalipsis. De manera que después del año 70, cuando abre el capítulo 20, está hablando del milenio o la era mesiánica en la cual nosotros vivimos el día de hoy. Pero después de que se menciona la era mesiánica, el libro de Apocalipsis no cierra ahí, sino que sigue describiendo ciertos eventos. Y por eso dice, y cuando se hubieran acabado los 1000 años, ahí sigue narrando, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía está para futuro, porque sabemos que los 1000 años se van a acabar con la venida de Cristo. Y después de que se cumplan los 1000 años, que se cierran con la venida de Cristo, entonces hay ciertas cosas que van a ocurrir. Creemos que de lo que todavía no se ha terminado y estamos en ese proceso es el milenio espiritual. Después de eso viene la segunda venida de Cristo. Viene la resurrección de los muertos, que también está narrado en el capítulo 20. Después viene también a manera futura lo que se conoce como el juicio ante el gran trono blanco. Y después de eso viene la eternidad, representada por el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces todo eso, aunque es en poquito, no abarca tantos capítulos, nada más son 3 capítulos, 20, 21 y 22, y parte del 22, porque lo demás es epílogo. Entonces, todavía describe eventos del porvenir. Pero la mera verdad, leyendo Apocalipsis no vas a encontrar ninguna señal como la que tú preguntas, de terremotos, tsunamis, ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a escuchar desde los púlpitos como señales de la segunda venida de Cristo, que se basan en Mateo 24, por lo general. ¿Sí me di a entender ahí? Sí, profesor Ben. Sí, yo lo Ahora, preguntaba. hay Ok. otra cosa que sí te quiero decir. El día de hoy, que es 15, hoy salió a la venta el comentario del Apocalipsis en español de todo el libro del doctor Rufat. Hoy salió a la venta. Gilberto Miguel Rufat en Amazon. Vale aproximadamente $37. Ya está solicitado y me va a llegar el lunes. Así que a partir del lunes lo vamos a empezar a estudiar a marchas forzadas para tenerlo terminado en una semana o dos a más tardar, para saber qué dice el doctor Rufat en todo su comentario, que me imagino va a ser de más de 500 páginas, ¿verdad? Uf. El sábado te vamos a estar preguntando entonces al respecto, ¿no? No, dame chance, no, no lo he terminado en una semana. Eh, Sí, pero
Le puede preguntar a Moss de lo que él leyó de todo el libro de Chilton, ahí sí. ¿Verdad? Pero está esa otra obra que es muy buena. Sí, hermana Angélica. Sí, hermano, yo no me quiero salir del tema, no sé si posteriormente vamos a tocar más de este tema o en otro curso, pero igual hago la pregunta ahora. Entonces la venida en juicio del año 70 no cuenta como segunda venida, No, porque un preterista completo diría, no, entonces no, son tres venidas. no, lo Eh, que pasa es que nosotros, teológicamente hablando y eclesiásticamente hablando, somos los que hemos bautizado, entre comillas, a la segunda venida de Cristo como segunda venida, en forma física y corporal. La Biblia no hace eso. La Biblia nada más habla de la venida en juicio en las nubes del Hijo del Hombre, que es la venida del año 70, y después nosotros somos los que hemos dicho eclesiásticamente que vendrá por segunda vez, ¿verdad? Corporalmente y físicamente al fin de los tiempos, ¿verdad? Y eso lo corrobora el credo de los apóstoles. Ese que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y uno va leyendo ahí todo el credo, y ahí está delineado de manera muy clara que Él va a venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la resurrección de la carne, y después dice, y creo en la vida del mundo por venir, o sea, la vida eterna, ¿verdad? Entonces, los tres eventos que estamos esperando están claramente mencionados en el credo apostólico. Ahora bien, y ese credo es el credo más antiguo de todos los que hay, y resume perfectamente la columna vertebral del credo cristiano. Ahora bien, un preterista parcial respeta siempre todo eso. Claro, sin juzgar yo a esas personas, pero un preterista total, entonces, como no cree en la segunda venida física, entonces es el que va a argumentar la segunda venida en juicio es la segunda venida y no hay más. Si ya le agregas otra, sería una tercera, pero esa es una conjetura del que tiene esa postura total, desde mi manera muy personal de entender, ¿verdad? Yo no la considero una segunda venida, ¿verdad? En ese sentido, porque cuando él dice, cuando le dicen en Hechos capítulo 1, le dicen los ángeles a los discípulos, a este Jesús que habéis visto ascender y que ha sido tomado a los cielos, así descenderá de la misma manera como subió, ¿verdad? Y eso implica una venida física, no en juicio, ¿verdad? claro. Entonces, claro que ahí está hablando de una manera muy general, ¿verdad? Vimos también en Apocalipsis, perdón, en Tesalonicenses, primero los Tesalonicenses 4, que ahí también habla de la segunda venida de Cristo. Y aclaramos que en el capítulo 5 habla de la venida en juicio sobre Jerusalén, ¿verdad? En primera Tesalonicenses 5. Pero otro día y en otra clase hablaremos más en detenimiento de cuáles pasajes sí hablan directamente de la segunda venida de Cristo en forma física y personal. ¿Ok? Y hermano, usted mencionó Apocalipsis 20 eh, y mencionó que estamos espiritualmente en esa etapa de milenio, pero ahí menciona también que luego hay un corto periodo de engaño. Así ¿Tenemos es. que esperar eso todavía o cómo lo interpretamos? Bueno, esa es otra cosa que el Apocalipsis dice, y dice que Satanás será suelto para tratar de engañar a las naciones. Pero el punto es ese, precisamente. Será suelto por un poco de tiempo para tratar de engañar a las naciones, pero todos aquellos que lo siguen reciben su castigo. Y es precisamente cuando dicen que tratarán de destruir a la iglesia, ¿no? Porque dice que rodearán el campo de los santos y de la ciudad amada.
ese de los santos no se puede referir a un Israel étnico, porque los israelitas étnicos han sido identificados como el Israel apóstata, ¿no? Entonces, los santos ahí nada más puede significar el Israel en el espíritu. Y la ciudad amada ya es la nueva Jerusalén, ¿verdad? Ya no es la Jerusalén, la novia que es, bueno, ya no es la gran ramera que fue destruida, ¿verdad? Entonces, aquí se le llama la ciudad amada, pero dice, y del cielo llovió fuego y los consumió. Quiere decir que ahí lo que da a entender es que va a haber una obra milagrosa de Dios. Y que va a haber una persecución también a la iglesia. Y que va a haber Ya hay. el intento de una persecución en contra de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Orquestado por Satanás, pero que no va a tener triunfo y no va a progresar porque lo va a detener Dios, ¿verdad? Amén. Lo va a detener, Ya. pero no con un rapto, ¿ok? No con un rapto secreto, veramos. No con un rapto secreto lo va a detener. Dice que con fuego que cae del cielo. No dice raptando a la iglesia y llevándosela al cielo, no dice así. Ahora, eso no quiere decir que no creamos en que va a haber un arrebatamiento, porque Primera Tesalonicenses sí lo dice. Pero no dice que es secreto, ni dice que son 7 años antes. Eso es lo que es en contra de lo que estamos, no del arrebatamiento en sí, sino de dividirlo y hacerlo 2 etapas. Una previa de 7 años y otra después. Eso no está en el texto. Se requiere tener una teología que crea en eso para que tú puedas verlo en el texto. Y eso, Claro. pues, tienes que ponerte los lentes de esa teología a la hora de leer la Biblia para poderlo identificar así. De otra manera no lo logras ver, ¿verdad? Lo digo con todo respeto para mis hermanos evangélicos que tienen esa postura, ¿verdad? No lo digo con ningún anhelo de mofarme de ellos o criticarlos, ¿no? Diferimos, eso es todo. Pero pues hay que seguir estudiando la palabra, ¿verdad? Pero como recuerden lo que dijimos, que todo eso que vemos allá y decimos, bueno, deberíamos estar alegres porque ya hemos visto que el Señor está en control de todo, que si aún si Satanás trata de destruirnos, el Señor va a detener eso y nos va a salvar completamente, va a salvar a su pueblo y que nos espera la eternidad, ¿verdad? Pero muchos hermanos cuando oyen eso dicen, no va a haber emoción, ah, no va a haber misiles atómicos, no va a haber nada de eso. Entonces, no va a servir la película, dicen, ¿no? O sea que están más creyendo y deseando destrucción y cosas sensacionalistas. Y realmente si ese es el punto, nosotros nos queremos poner por orgullo como protagonistas de la historia. Cuando realmente aquí el protagonista, el único, es el Cordero, ¿verdad? Él es el único protagonista. No hay más. Digo, y su esposa, ¿verdad? Pero ya como iglesia del nuevo pacto, ¿verdad? No sé si con eso redondeamos todo, hermano Melvin, hermana Yolaide. Con eso Sí, quedamos profesor, servidos, ¿no? solamente, Sí, 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 profesor, claro. solamente hay una sugerencia, una preguntita, mi hermano. Independientemente, mi hermano, de si estamos o no estamos en lo correcto, debería el libro de Apocalipsis influir en nuestro caminar cristiano, digamos, en nuestra vida de cristianos, cómo llevamos, o no debería, mi hermano, porque viste que muchas veces, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Cuando muchas veces hasta se pronunció el fin del mundo, mucha gente se santificó más, supuestamente, buscaron más de Dios, porque era el fin del mundo y que se rumores de guerra y la gente se altera. Entonces mi pregunta sería, ¿estas posturas debería o no debería de, pues, de influir en nuestro caminar cristiano? Al menos yo creo que no, ¿no? Independientemente, pero no sé, pues, porque en algunos sí influye, ¿no? Dependiendo cómo vean el apocalipsis, ¿no? ¿Qué piensas tú, Amos?
Bueno, yo creo que todos los libros del Nuevo Testamento deberían influir en la vida del creyente, y cuanto más Apocalipsis, por la razón que yo daba en la clase pasada, porque es allí donde tenemos la confianza, la certeza de que estamos viviendo en una relación especial con Dios a través del Mesías, que es el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, en el Apocalipsis encontramos la confirmación histórica de que efectivamente lo que se dijo, lo que se profetizó, se cumplió. Jesús lo anunció y en el lapso que él mismo da para que se cumpliera, se cumple. Y esto nos lleva a tener una garantía de que nosotros como creyentes estamos viviendo en esta nueva era mesiánica que corresponde al nuevo pacto. Y debe de influir en la practicidad o en la praxis de nuestra vida como cristianos. Bueno, eso es lo que yo considero. Yo también considero igual, nada más quiero leerte un pasaje a Melvin. Esto claro, lo vamos a estudiar ya la próxima clase, pero dice así ya después de que fue terminada de destruir la Babilonia de aquel entonces, la Babilonia espiritual, que también dice que le llamaron Sodoma, ¿verdad? También se le llama así espiritualmente hablando. Dice así, y oí una gran voz de multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, 19:6 de Apocalipsis. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y luego dice, fíjese la instrucción que da, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y luego sigue diciendo, y a ella, o sea, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego dice, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Entonces, directamente dice, ¿verdad?, de que esa vestidura de lino fino representa algo que debe afectar nuestra conducta el día de hoy. Debe reflejar el tipo de vida que Dios nos ha llamado a llevar, creyendo en Él bajo el nuevo pacto, y el tipo de vestidura que nosotros debemos vestir espiritualmente hablando al ser parte de esa novia. Claro que debe de darnos la pauta de cómo ser, ¿verdad? No, viviendo en curiosidades de sensacionalismo, ni en la expectativa de señales de rapto y cosas así, sino en la confianza y en la cordura y en la seguridad de que estamos viviendo en una relación firme, permanente y victoriosa con el Cordero de la Gloria, con aquel que ha vencido sobre todas las cosas. Y luego dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero, que eso tiene una bienaventuranza. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, o sea que esto no es el mensaje de ningún predicador del siglo XX o XXI, esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Y debe ser considerada como eso, como palabra de Dios. Nada de que fue escrito el libro en los años 250 por un alto crítico allí de alguna cosa o... No, no estamos para eso. Aquí en el canal estamos para crecer en fe. Y como dice en otra parte, esfuércense en la gracia del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, profesor Ben, Amos, hermana Angélica. Un placer, como siempre. La clase larga, pero muy edificante, mi hermano. Gracias por su tiempo. Claro que sí, y recuerden que nos queda una más. Ahí está, mira, ahí está presumiendo Amos su libro, mira, mitos escatológicos. Ahí está. Ese es otro muy recomendado. No lo incluyó allá en la lista, pero
Es de ahí donde está sacando todas las respuestas de la manga. De ese que lo va leyendo y va respondiendo, ¿verdad? Ah, no, no es cierto, no me estoy jugando, ¿verdad? Pero sí es muy buen libro. Y también es del mismo tipo de postura. ¿Quién lo Pretérito escribe parcial. también? ¿Quién lo Ese escribe, se profesor? llama, es Disculpe. un erudito que se llama Gary DeMar. Ah, ok. Gary DeMar. Mitos escatológicos. Y tiene otro que está muchísimo mejor. ¿Lo tienes allá, Amos? El de la locura de la... Tiene uno que... ¿No lo No, tienes este? No, no sé si ya no lo salió, tengo. pero hay uno que se llama La locura del fin de los últimos días, ¿verdad? Ese lo acaban de traducir hace poco. Pero lo puedes buscar en Amazon con el mismo autor en español, Gary DeMar. Gary de Mar. Ok, profesor. Todos esos son de la misma escuela preterista parcial, ¿verdad? El que sí es preterista total y lo estamos usando con mucha, con mucha cautela es el de Orellana. Los dos Orellana tiene dos. El Apocalipsis de los judíos, ese sí es preterista total y hay que tener mucho cuidado en cómo se usa. Y el otro de él que se llama el Monte de los Olivos, el Sermón del Monte de los Olivos, también hay que leerlo con pinzas, ¿verdad? Porque también es preterista total. Pero no significa que porque sea preterista total que todo lo que exponga está mal, ¿verdad? Tenemos que leerlo a la luz de la revelación que ya tenemos, ¿verdad? Ahora, creo que el de Han Hanegraaff nos da la pauta para que podamos hacer el estudio exegético correcto. Por eso lo recomendamos. La escatología exegética. Y con eso cerramos.